Aquí en Valdealgorfa pues teníamos dos almazaras que ya por relevo generacional no han podido seguir esta actividad. Estamos un poco preocupados y que tenemos una actividad con un montón de socios en lo que es la localidad, pero vemos que toda actividad que se hace en la localidad de aquí de Valdealgorfa con este referente de oliva de mesa es importante y queremos pues que pueda salir otra familia a vivir de ello y haya un relevo, que la familia está dispuesta pues a hacer los trámites y las administraciones pues ayudar un poco a hacer esta actividad otra vez. Que venga Diputación y nos pueda ayudar en tema de asesoramiento y económicamente, pues es un gran factor a tener en cuenta, pero nos falta en este sentido pues un poco lo que es la oliva de mesa y es una gran oportunidad para que esta zona se revalorice con esta aceituna que hemos de poner en valor. La aceituna de Valdealgorfa y en general de todo el Bajo Aragón, en el extranjero, es la mejor que existe. La aceituna en peltre, sobre todo que continúe y todo lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida, que continúe y a ser posible con la marca de Aneva, que no es de particular de nadie más que Aneva, aceitunas negras escogidas del Bajo Aragón. Yo en mi vida, lo poco que me queda, estaré pendiente de ayudar al que la coja la empresa. Pues ya sabéis que para el Partido Aragonés la agroalimentación, la provincia de Teruel, la provincia de Huesca y la de Zaragoza han sido fundamentales. Impulsamos en su momento el jamón de Teruel, impulsamos el aceite de oliva del Bajo Aragón, impulsamos el melocotón, y es una pena ver cómo empresas como esta, que han dado trabajo, que han dado vida al territorio, pues en este momento, por una cuestión generacional, terminan su periodo productivo. Y bueno, pues me parece una gran idea intentar buscar un relevo generacional. La aceituna de mesa del Bajo Aragón es un producto delicatessen, es un producto que se puede equiparar con el jamón, con la trufa, con el aceite, con cualquier producto de calidad del Bajo Aragón y de la provincia de Teruel, y tenemos que ser capaces de que las empresas vuelvan a trabajar, que empresas como estas no se cierren, que esto solo sea un punto y seguido, no sea un punto y final. Y bueno, pues vamos a colaborar con el ayuntamiento y con los propios empresarios en ayudarles a buscar soluciones para que esta empresa reabra sus puertas y lo haga si cabe con más fuerza. No solo en este proyecto, yo creo que en la provincia de Teruel hemos cometido un error histórico de una sensación de pesimismo absoluto, cuando yo creo que no es Teruel una provincia para ser pesimista. Somos una tierra de oportunidades, tenemos espacio, que es algo que en otros lugares del mundo buscan. Tenemos clima, especialmente en el Bajo Aragón, tenemos aceituna de calidad, tenemos empresas como Arcoiris que están funcionando y están rompiendo moldes en el mundo empresarial, no solo en el turolense ni en el aragonés, sino en el mundial. Esto es una oportunidad para empresas o personas emprendedoras que tengan ganas de sacar adelante un negocio como este. Y yo creo que aquí la capacidad y la valentía del alcalde de implicarse en esta cuestión e intentar echar una mano no solo a los empresarios, sino al pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Defender las empresas del territorio, desde la más pequeña a la más grande, tratar de buscar soluciones a problemas que aparecen pues a lo largo del tiempo, como es este. Es una empresa que por una cuestión de relevo generacional nos sigue. Pues bueno, yo creo que es una buena idea intentar buscar un encaje. Como digo, yo creo que la primera opción debe ser la cooperativa. En el caso de la cooperativa no lo vea, pues habrá que buscar empresas, inversores, gente que venga a la provincia de Teruel a echar una mano. Van a tener de su lado a las administraciones, desde el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno de Aragón, todas las administraciones que estamos implicadas, vamos a seguir estando y les vamos a ayudar y les vamos a defender y les vamos a apoyar, y pueden tener la tranquilidad de que si vienen a la provincia de Teruel, si vienen a Valdealgorfa, van a tener a las administraciones de su lado ayudándoles a que la empresa funcione. Que por supuesto hacer que la empresa funcione o no funcione es una labor empresarial, pero hacer que los empresarios estén a gusto en la provincia de Teruel sí que es una labor de la administración.